va a hablar sobre caos y sistemas complejos. Bueno, efectivamente, cuando sugerí la plática, había puesto como título Caos y sistemas complejos, nada más que no me había quedado claro que iban a ser entre 10 y 15 minutos, y entonces no vamos a poder abarcar todo. Quisiera quedarme un poco con la relación que hay entre ecuaciones diferenciales y caos, y a ver si me da chance de hablar un poco sobre qué carajos son los sistemas complejos, ¿no? Bueno, quiero empezar diciendo que esta es una plática que di en un día de puertas abiertas que hubo durante el semestre, ¿no? Me pareció adecuado tratar de regresar algunas cosas de las que dije allí, en dos sentidos. Primero, porque pues, es un tema que a mí me interesa, ¿no? Creo que puede llamarles la atención a ustedes. Y segunda, porque vi los títulos de las otras pláticas y todas son como, cómo debe pensar un matemático, lo difícil que es pasar cálculo 1, ¿no? Ese tipo de cosas. Y entonces, pues yo no quiero venir a este tipo de cosas a meterle miedo a nadie, sino a que salgan de aquí entusiasmados y que me angustió un poco que he estado viendo en internet algunos de sus compañeros que ponen cosas como, miren con qué maestros me tocó, me doy de baja de una vez o qué pedo, ¿no? Entonces, como que ese tipo de actitud de llegar con miedo, pues no les va a ayudar. No les va a ayudar llegar con miedo porque sí va a haber ahí una complicación en el cambio de lenguaje, pero es el cambio de lenguaje. Y lo que ustedes se tienen que quitar es toda la maraña de cosas que creen que son ciertas de la cabeza. Olvídense de todo lo que creían que era cierto, porque ahora les van a decir, ¿tú crees que es cierto? Pues bueno, demuéstralo, ¿no? Entonces, por eso en los cursos de primer semestre se les pide demostrar desde las cosas más absurdas, absurdamente básicas, hasta lo un poquito más complicado, ¿no? Entonces, yo quiero hablar un poco sobre caos. Y ahí no se ve nada. Bueno, se alcanza más o menos a distinguir que son dos expresiones en términos de derivadas que todo el mundo ya debe conocer que al menos geométricamente qué significa una derivada, ¿o no? ¿No? Una tangente a alguna curva, ¿no? Pero lo que realmente interesa en términos de descripción de sistemas reales o lo que sea, es que esas cosas describen cambio. El cambio continuo de alguna cosa respecto al tiempo, respecto a las personas, respecto a lo que sea, respecto a alguna variable, ¿no? El cambio. Y fue en su momento cuando se empezaron a utilizar las ecuaciones diferenciales para describir estos procesos, procesos de movimiento, procesos de cambio de temperatura, una cantidad grande de procesos físicos sobre todo, pues fue un chingadazo intelectual, ¿no? Fue el chingadazo intelectual del siglo XVIII, porque permitía describir los procesos sin argumentar que Dios había querido que así ocurrieran las cosas. Dios salía de la ecuación. Adiós. Para describir el universo no se necesita, pues, ¿no? Entonces, y fue muy interesante, ¿no? Porque el sentido de todo esto era, yo te doy una expresión matemática que te permita describir, si tú conoces las condiciones iniciales de algo, ¿qué va a pasar con esta cosa en el futuro que tú quieras? Denme una condición inicial y yo les voy a describir el futuro. Esa era la promesa de los físicos y de los matemáticos en su momento, ¿no? Y el descubrimiento del caos, pues le vino a dar en la madre todo eso, ¿no? Cuando se habla de caos, esto es lo primero que se viene a la cabeza, ¿no?
el desorden, la confusión, en el principio de todo era el caos, ¿no? Pero no, cuando en matemáticas hablamos de caos, hablamos de algo que sigue reglas deterministas, es decir, que su comportamiento es matemáticamente descriptible, por ejemplo, con una ecuación diferencial, pero que no podemos adivinar qué va a pasar en el futuro. No tenemos certeza de qué es lo que va a pasar. Las ecuaciones diferenciales que se comportan adecuadamente, si tú tomas dos condiciones iniciales cercanas, después de un rato siguen siendo cercanas. Describen una curva en algún espacio y siguen siendo cercanas. Con el caos pasa otra cosa. Si tú las tienes cercanas aquí, pueden diverger en algún momento y esta está haciendo algo y esta está haciendo otra cosa en el mismo espacio, pues, pero ya no puedes tener esa certeza que se tenía en su momento, ¿no? Entonces, una de las primeras gentes que empezó a estudiar estas cosas fue Lorentz. A Lorentz le interesaba tratar de describir la atmósfera y descubrió que había demasiadas cosas que tomar en cuenta y dijo, pues vamos a mocharle y se quedó con 6 parámetros y con 6 parámetros y 4 ecuaciones diferenciales era un desmadre. No se sabía qué iba a pasar, pero tenía ciertos comportamientos interesantes. De allí proviene esa idea del efecto de la mariposa, que si una mariposa bate las alas en Nueva York, llueve en Pekín, ¿no? O al revés. Y eso es porque el sistema no depende continuamente en las condiciones iniciales. Hay algo raro que pasa ahí, hay saltos. Y la última definición es de un profesor de acá del Instituto de Física que acaba de fallecer hace poco, Germinal Cocho, que decía, el caos es un desmadre, pero un desmadre organizado, ¿no? Es decir, no es azar. Parece azar, pero no es azar. Entonces, es un ejemplo bobo de dinámica de poblaciones. Esa cosa describe cómo crece una población que no crece todo el tiempo, sino que tiene cierta cota que determina el propio ecosistema, ¿no? Pero el chiste es que las soluciones se ven de esa forma, en la versión continua. Si nos vamos a una versión discreta que la podemos meter en la computadora y podemos echarla a iterar un montón de veces, lo que va a ocurrir es que en principio se comportan muy parecido, pero si cambiamos uno de los parámetros de la ecuación, primero tenemos una única solución, luego dos, luego a cada una de esas dos le salen dos, y luego otras dos, y luego se vuelve un desmadre. Tenemos un montón de soluciones posibles para la misma cosa. Eso es caos. ¿Estamos? No sabemos, hay regiones para el parámetro donde no se sabe qué va a pasar. Y antes de que se pregunten, esta cosa varía el parámetro entre 0 y 4. O sea, no son variaciones grandes, ¿no? Entonces, variar entre 3.9 y 4 ya es una fuente de desconocimiento completa. Y aquí esta cosa señala justamente los puntos rojos, no sé si se alcanzan a ver todos, los puntos rojos son azar, ¿no? Son cosas distribuidas, puntos distribuidos al azar en el espacio, y la curva azul tiene que ver con estas curvas anteriores que les mostré, pero barriendo todo el espacio del parámetro, ¿sí? No nomás en el tiempo, sino en el otro parámetro. Entonces, caos parece desordenado, pero exhibe cierta regularidad, ¿no? No es precisamente azar.
Este es el sistemita que propuso Lorentz, son 3 ecuaciones diferenciales. Ahí nada más se consideran 3 parámetros. Originalmente eran 6 parámetros. Y lo que sucede con esta cosa es que para cada una de las variables que se tienen, pues tenemos ese comportamiento que exhibe muchas oscilaciones, pero no es completamente desordenado, ¿no? Tiene no es una repetición como tal, pero sí se puede ver a cierto patroncillo por ahí, ¿no? Y este es el espacio donde viven las soluciones del sistema de Lorentz. No es un plano, no es exactamente una curva, pero es una cosa que llena densamente una región del espacio. Densamente significa que si yo me paro en cualquier punto y estiro mi mano infinitesimalmente pequeña, agarro puntos donde sea, ¿no? Aunque no sea continuo, o sea, continuamente distribuido. Entonces es interesante que tenemos fenómenos deterministas que siguen leyes matemáticas precisas, pero no podemos hacer predicciones. Y ese es uno de los hitos de la matemática del siglo XX. Pero para eso, para empezar a estudiar eso, pues sí hay que aventarse toda la retahíla de los cálculos y del álgebra lineal. O sea, lo que quiero que noten es que hay cosas interesantes todavía estudiando la carrera de matemáticas, pero y que vale la pena aventarse esos cursos más básicos para poder empezar a entender este tipo de cosas. Entonces, un sistema caótico exhibe comportamiento impredecible, aunque siga leyes deterministas, y corresponde a un sistema de ecuaciones diferenciales que depende de manera no continua respecto a las condiciones iniciales. Entonces, nada más, en sus cursos, uno de los sistemas que se va a ver como el ejemplo de, bueno, a ver si se ve no. No. Bueno, uno de los sistemas que se ven en ecuaciones diferenciales como para tratar de hacer el ejemplo de un montón de conceptos. Este es el de Lorentz. ¿Sí se alcanza a ver? Esas curvas representan diferentes valores iniciales. Y si ustedes vuelven a generar el video y lo vuelven a correr, hace cosas distintas, pero siempre se enrolla en esa misma región, ¿no? Entonces es un comportamiento interesante. Entonces, les decía, una de las cosas que siempre se usan es el péndulo, ¿no? Entonces les dicen, una ecuación diferencial de segundo orden, pues un péndulo, ¿no? Y el péndulo tiene la ventaja que es un sistema mecánico sencillo, sencillo de entender, sencillo de explicar, sencillo de hacer la ecuación y pueden iniciar un montón de conceptos con el péndulo simple. Luego, si quieren empezar a jugar con fricción, con otro tipo de cosas, pues dicen, bueno, métele fricción, métele una segunda bolita y ve qué hace. Ahora, fíjense qué pasa si metemos tres pesas en vez de 2 o una, ¿no? Entonces ese es el péndulo triple, ¿no? Ese ya no está tan sencillo, ya hace cosas más chistosas y estas como se ven las soluciones para el péndulo triple. Y ya es un desmadre organizado, pero es un desmadre, ¿no? ¿Sí está bien? Entonces,
pues se pueden empezar a ver cosas interesantes ya a mitad de la carrera. Sí es importante lo que dijo esta compañera antes que yo, pues sí, lo importante es retar con cosas interesantes. El problema es que los retos interesantes se los van a encontrar después de pasar los 4 cálculos, ¿no? Entonces no se descuiden, no se espanten. Yo siempre le digo a los alumnos que esto hay que disfrutarlo y que si uno no lo está disfrutando es que no lo está haciendo bien. ¿Sí? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, preocupación. Sí. El atractor de Lorentz, la teoría de control. Ajá. Que pues que yo la conocí como mariposa de Poincaré, pero Ajá. veo que es un comportamiento caótico. ¿Cómo puedo aprovechar eso para hacer un sistema de control? Pues hay toda una rama de control caótico, que es complicado. O sea, hay que meterse a cosas de análisis funcional y eso, pero sí hay toda una rama de matemáticas de control caótico. Ok. Te puedo pasar algunas referencias luego si quieres. ¿Algo más? ¿Nada? Ok. Bueno, pues muchas gracias.